Hoy quiero hablarles acerca de lo que es prueba de fe o la prueba de nuestra fe. En Génesis capítulo 22, versículo 1, Génesis 22, 1, hablando de Abraham, en ese momento Abraham comenzando su llamado, el llamado que Dios le había hecho. Génesis 22, 1 hace referencia a Abraham y a este momento exactamente diciendo lo siguiente: aconteció después de estas cosas, hablando de Abraham y todo lo que había pasado, cómo Dios le estaba bendiciendo y cómo llegó juntamente con un rey, todas las cosas que estaban ocurriendo a su alrededor. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios probó a Abraham. Cuando hablamos de la prueba de fe, y aquí es donde, si ustedes desean esta noche tomar algo de esta palabra, yo le invito a que piense en algún momento, ¿cuándo usted piensa que su fe ha sido probada? ¿Cuándo usted en su vida ha tenido un momento, ha tenido una situación donde ha estado en contra totalmente de lo que usted ha creído en Dios, de lo que Dios le ha prometido, de todo el esfuerzo, de todo lo que usted ha hecho, de lo que ha logrado? Pero ¿cuándo en un momento determinado usted ha sentido que su fe está siendo probada? Y lo que ocurre con la historia de Abraham es que dice la misma palabra que Dios entonces probó a Abraham. Pero ¿cómo lo probó? Y le dice Dios hablando a Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta historia de Abraham con su hijo Isaac tal vez es la historia más aterradora que usted y yo encontramos en la Biblia. Porque si usted descubre la historia y lo que está ocurriendo en la historia, Dios primero se habla de que está probando a Abraham, y lo está probando con lo que Abraham más adora o anhela o anheló en su momento, que es con el hijo de la promesa. Isaac nace de un milagro increíble, pero Dios está probando el corazón y la vida de este hombre, de Abraham, y lo está probando a través de lo que más este hombre ama, de lo que él determina que es su éxito y lo que van a ser sus generaciones. Por eso, mis amados, cuando hablamos de la prueba de nuestra fe, es tal vez aquellas cosas en nuestra vida que ocurrieron, están ocurriendo o pueden ocurrir, que nos confrontan respecto a lo que usted y yo hemos creído de Dios. Situaciones o adversidades o noticias en nuestra vida que tal vez nos pueden sacar de casillas, que nos pueden desubicar, que nos pueden un poco desorientar respecto a lo que hemos creído de Dios para cada uno de nosotros. Pero encontramos detrás de esta historia de Abraham una hazaña a nivel espiritual que se puede aún actualizar para nuestro tiempo. Y la hazaña a nivel espiritual es la respuesta de Abraham en medio de todo este proceso. ¿Cómo Abraham pudo enfrentar lo que era una prueba de lo que él estaba creyendo de Dios, pero no solamente de Dios, sino de lo que Dios le había entregado como una promesa? Si no ha leído usted esta historia de Abraham, o si ya lo leyó, déjeme le doy un contexto rápido para que podamos un poco disfrutar este tema de que es una prueba en nuestra fe. Abraham y Sara ya son viejos, relata la misma escritura, y Dios les promete en medio de la vejez que tendrían un hijo. Y este hijo, Dios les habla acerca de que sería un hijo y sería el hijo de la promesa, que a través de este hijo Dios levantaría una generación diferente de los lomos de Abraham. La situación con Abraham y Sarai en ese momento es que son estériles, son ancianos. Ya Sara ha perdido su tiempo como mujer para poder generar vida en su vientre. Y entonces en todo este contexto y en todo este momento Dios les da una promesa. Y la promesa tiene que ver con generaciones. Y a través de esas generaciones Dios les promete a ellos que no solamente Dios los bendecirá, sino que a través de ese hijo Dios bendecirá a todas las generaciones en Abraham. Y entonces hay una promesa de algo sobrenatural. Hay una promesa como las que a veces Dios nos puede hacer a nosotros respecto a la familia, a la economía, algo en nuestra vida. Y entonces nos forma una expectativa de fe.
Creemos de que algo puede cambiar, de que algo puede mejorar. Nos da una expectativa de esperanza. Y esto era lo que tenía Abraham y Sara. Pero ya viejos, entonces Dios les da la promesa. Génesis capítulo 15, versículo 3. Les voy a leer en esta versión que es la palabra de Dios para todos. Génesis 15, 3. Y dice lo siguiente: luego Abraham dijo: no me has dado hijos, por lo tanto será un esclavo nacido en mi casa quien herede mis posesiones. La palabra del Señor vino a él diciendo: él no será tu heredero. Ya había ocurrido lo de Sara con Ismael, cuando dijo que le iba a entregar la capacidad de poder generar la descendencia a su criada, y que a través de su criada iba a tener un hijo como si fuera suyo. Nace Ismael, pero todos sabemos que realmente no era un hijo de Sara, era un hijo de Abraham. Por eso Dios bendice también a Ismael. Y continúa diciendo en el verso siguiente, Dios le dice que él, Ismael, no será su heredero. Y le dice: tu propio hijo te heredará. Verso 5. Luego Dios lo llevó afuera y le dijo: Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Y siguió diciendo: tus descendientes serán tantos como las estrellas. Y entonces encontramos que en todo este panorama, aún de la vejez y la vida adulta de Abraham y Sara, Dios les da una promesa. Ya hay un hijo en medio, pero este hijo no es de Abraham ni Sara. Es un hijo por la premura de ellos de cumplir lo que Dios les había prometido. Es un hijo que sale en el camino. Pero Dios les promete que ellos verdaderamente van a tener un hijo de sus lomos, ellos dos. Y ahí este es el contexto. Lo más sobrenatural es que Dios les cumple de forma milagrosa y sobrenatural esta promesa. Y entonces Sara, aún siendo anciana, Abraham, aún siendo anciano, aún en medio de la esterilidad, Dios hace un milagro en medio de ellos dos. Génesis capítulo 21, verso 1. ¿Verdad? Conmigo, Génesis 21, 1 dice: visitó Jehová a Sara, como les había dicho, como les había prometido. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, llamó su nombre Isaac. Hasta aquí todo está bien. Dios les promete un hijo, Dios les cumple un hijo, se da el milagro de la vida en el vientre de Sara, algo sobrenatural ocurre y hasta ahí todo está bien. Sara y Abraham están disfrutando del hijo de la promesa. Sara y Abraham han visto este milagro. Sara y Abraham se están gozando con Dios por esto que Él ha hecho en medio de ellos. Pero como siempre, a veces yo digo hay un pero. Dice que Dios hace algo que no tiene lógica. Y en ese momento tal vez para Abraham no tenía lógica, y conforme a este mensaje para usted y para mí puede no tener lógica. Y lo que hace Dios apenas cumple su promesa, apenas ellos tienen el hijo de la promesa en sus manos, están disfrutando de este hijo y no sé si ustedes pueden ver a alguien un poco ya adulto cuando es padre o es madre. Hay un gran aprecio verdaderamente de una persona adulta cuando está teniendo o criando un hijo en su vejez. Imagínense a Sara y a Abraham en su vejez criando a Isaac. Yo me imagino que era toda una ñaña Isaac. Ahí estaban los dos viejitos para arriba y para abajo con su niño, era su consentido. Y entonces dice que este hijo precioso que Dios les había dado, por medio del cual les va a cumplir todas las promesas, por el medio del cual ellos vieron un milagro sobrenatural en el vientre de Sara, dice que Dios les habla. Y en el versículo que leíamos al principio de Génesis 22:1 dice que Dios prueba entonces a Abraham y le hace la petición más loca que usted y yo podamos ver, y es que Abraham pueda entregarle a su hijo y sacrificarlo delante de él. Y cuando uno lee, vea, para usted y para mí es fácil tener esta lectura. ¿Por qué? Porque ya tenemos el resto, ya sabemos lo que ocurrió, ya sabemos lo que pasó. Pero piense por un momento en este par de hombres, en Sara y Abraham, escuchando lo que Dios le está pidiendo. No solamente en el caso de Sara, desligarse de su hijo para que Abraham cumpla un propósito con él,
pero también a Abraham llevando a su hijo para colocarlo delante de Dios. Aquel hijo amado, aquel hijo deseado, aquel hijo de la promesa. Y entonces ahí entendemos cómo Dios puede también probar a nosotros nuestra fe. Usted puede venir a la iglesia y usted y yo lo hacemos y levantamos nuestras manos y adoramos y exaltamos y creemos en Dios, no podemos dudar eso. Pero mi pregunta es, ¿cuál será nuestra respuesta si Dios viene y prueba nuestra fe? ¿Por qué Dios tiene la capacidad de probar nuestra fe a través de cosas y situaciones y noticias y aún adversidades y aún cosas que usted y yo no estamos esperando? ¿Cuál es el propósito en que Dios lo haga? Pero antes de eso, mi pregunta es, ¿estaremos nosotros preparados para que haya una prueba en nuestra fe? Porque a veces ser creyentes cuando todo está bien es muy fácil. Venir a la iglesia cuando todo está bien es muy fácil. Y alguna vez yo les hablaba de este tema meses atrás, que nuestra vida como creyentes es una carrera de resistencia. No es una carrera a corto plazo, es una carrera de resistencia. No es el que primero llegue, sino el que más aguante, si lo pudiéramos ver de esa manera. Y lo que Dios está haciendo con Abraham en esta carrera de resistencia es que lo está probando con lo que él más quiere y con el milagro que vio en su vida. Y ahí es donde esta noche deseo yo compartirle este contexto de lo que Abraham y Sara están tal vez desarrollando en sus vidas, de la fe que han tenido en Dios, pero también las decisiones que están tomando en medio de su prueba. ¿Qué van a hacer ellos y cómo van a reaccionar? Si usted puede descubrir respecto a este tema, porque nadie podemos colocar en duda la fe de alguien más. Todos podemos creer en Dios, creemos en sus milagros, señales, prodigios, pero usted sabe que nuestra fe puede ser probada aún en medio de estas situaciones donde usted y yo no sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo, ni para dónde. Piense por un momento, en algún momento de su vida, que su fe ha sido puesta a prueba. Piense por un momento, haga este ejercicio. Y cuando usted ve eso, usted entiende que Dios va a probar nuestra fe con cosas que hacen parte de algo sobrenatural, con promesas, con milagros, aún con cosas que usted y yo hemos logrado y que hemos logrado basados en nuestro esfuerzo, nuestro empeño. Si es una familia, si es el hogar, si es algo material, si es una profesión, ahí está todo nuestro empeño, ahí está toda nuestra dedicación, ahí está todo lo que usted y yo somos, ahí está todo lo que estamos soñando y proyectando. Y mi pregunta es, ¿estaremos dispuestos a pasar una prueba de fe si Dios coloca eso en una cuerda floja? Por eso es que muchos, cuando vienen malas noticias, cuando vienen situaciones que no nos esperamos, pueden entrar en un proceso de cuerda floja, donde están a punto más de mantenerse, es más de caerse. Y esto lo podemos descubrir. Mire, yo le podría dar ejemplos de lo que ocurrió con la pandemia. Con la pandemia usted puede ver que descubrimos que la iglesia no estaba preparada para una prueba, que la iglesia no estaba preparada para que se nos apretaran un poco las tuercas. No estábamos preparados. Creíamos en Dios, veníamos a la iglesia, éramos fieles, hacíamos un montón de cosas, pero apenas sentimos la muerte tan cerca, ahí sí todos comenzamos a no querer pagar un precio. Porque mira, hermanos, decirle al Señor, heme aquí, desde la iglesia sentados, es muy diferente a decirle al Señor, heme aquí, allá metido en un campo misionero, donde cualquier cosa que tú hables puede ser parte de que tomen represalia en contra de ti y de toda tu familia. Es muy diferente. Y la pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a través de lo que hemos creído en Dios, en Él, y aún lo que Dios puede hacer, la fe que tenemos en Él, que usted y yo podamos entonces resistir ciertas pruebas en nuestra vida que a veces son necesarias, porque ahorita se lo voy a demostrar, y esto que fortalezca más lo que usted y yo somos delante de Dios. Porque ninguna prueba que Dios coloque es para destruir. Todas las pruebas que Dios coloca sobre nuestra vida es para construir y fortalecer. Pero cuando usted ve una destrucción en lo que Dios prueba en nuestra vida, es donde ahí podemos quedarnos y tal vez no cumplir con la tarea de pasar esa prueba.
Y cuando usted entiende la misericordia y el amor de Dios, y aún a través de su palabra, no hay ninguna prueba que Dios haya puesto para destruir. Todas son para construir. Todas son para formarnos, todas son para levantarnos, todas son para acercarnos a Él. Y entonces ahí vemos que hay pruebas que pueden ocurrir a nuestra vida, pero nuestra fe puede ser probada. Y eso es lo que yo quiero que en este tiempo usted y yo podamos meditar. Génesis capítulo 22, verso 1, dice entonces así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3, adelante. Y Abraham, ¿qué hizo? Se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Por eso Abraham en el libro de los Hebreos capítulo 11, que es todo este escenario de grandes hombres y mujeres de fe, por eso comienza todo el libro de Hebreos capítulo 11 hablando de quién, de Abraham. ¿Y por qué está hablando de Abraham? Porque a pesar de esta prueba de fe en su corazón y en su propia vida, su respuesta, ¿cuál es? Yo me levanto y yo lo hago. Aquí es donde Abraham tiene una gran enseñanza para nuestra vida cuando somos probados. Cuando Dios está tal vez usando situaciones en nuestra vida para poder determinar lo que usted y yo verdaderamente hemos creído. Y mis amados hermanos, si usted puede determinar y entender bien esto, en la prueba es donde se determina verdaderamente en quién y en qué usted y yo hemos creído. Pero ¿dónde se determina? Ahí precisamente en la prueba. Esto mismo era lo que estaba ocurriendo a Abraham con su hijo Isaac. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Que Abraham tenía toda una promesa delante de él a través de su hijo. Su hijo representaba el futuro de sus generaciones. Lo que Isaac representaba para la vida de estos dos personajes, Abraham y Sara, eran sus sueños, su genealogía, su descendencia, el que Dios cumpliera un propósito. Era su esfuerzo, era su dedicación aún como padres. Y entonces ellos están viendo que todo lo que representa este hijo que hace Dios, se los pide para poderlos probar. Ahí es donde esto a mí me da una gran lección. Abraham hizo entonces algo que yo lo denomino, se denomina la ofrenda tipo Isaac, que es la ofrenda que prueba nuestros corazones, que es la ofrenda que prueba nuestra fe, que es entregar a Dios lo que Él nos está pidiendo. Y ahí es donde usted y yo necesitamos, tal vez a través de estas próximas semanas, pedirle al Señor, si es que lo necesitamos, o si es o si estamos atravesando por un momento como estos, donde Dios está probando nuestra fe, nuestro corazón, nuestro creer delante de Él, que Dios nos pueda ayudar y fortalecer nuestra fe. Mis amados hermanos, pedirle a Dios que nos dé un poco más de fe no es pecado. Sus discípulos lo hicieron. Sus discípulos le dicen: por favor, aumentanos nuestra fe. Están haciendo una oración delante de Jesús. Sus discípulos le están pidiendo que habían cosas que ellos estaban creyendo, pero que necesitaban creerlo aún un poco más. Y entonces, ¿qué hacen los discípulos? Hacen esta oración de: Señor, aumentanos un poco más nuestra fe. Significa que a veces su fe y mi fe puede que no esté en su tope, en su máximo, y necesitamos meternos con Dios un poco más. Necesitamos venir delante de Él nuevamente. Necesitamos confirmar y afirmar nuestra fe en Él, sabiendo quién es, sabiendo lo que es, sabiendo su poder, su autoridad y todo lo demás. Y en medio de una prueba, entonces, todo eso que usted y yo sabemos de Dios, todo eso que conocemos de Dios, todo eso que está en nuestro corazón de Dios, hará eco en nuestro interior. ¿Sabe para qué? Para que en medio de la prueba usted y yo no dejemos de creer, sino que ocurra todo lo contrario. Nuestra fe sea fortalecida y usted y yo podamos vencer aún la incredulidad para seguir adelante en lo que hemos creído. Eso es lo que le está ocurriendo a Abraham. Si usted y yo podemos ver el ejemplo de Abraham y lo que Abraham hizo con su hijo, entonces es determinante y lo que denominamos la ofrenda tipo Isaac.
Y la ofrenda tipo Isaac, si usted puede ver, lo primero que yo veo de este tipo de ofrenda es que en la ofrenda tipo Isaac prueba entonces nuestra fe. ¿Estaría usted dispuesto a entregar delante de Dios sus sueños? ¿Estaría usted dispuesto a entregar delante de Dios lo que es más valioso para usted? ¿Estaría dispuesto a entregar delante de Dios lo que a usted le ha costado lágrimas, esfuerzo y sacrificio? Porque ¿sabe qué? Abraham sí estuvo dispuesto. Y por eso se llama una ofrenda tipo Isaac. ¿Por qué? Porque a través de Isaac Dios probó la fe de Abraham. Y por eso descubrimos en Génesis capítulo 21, versículo 5. Génesis 21:5 dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez, dice Sara. Y lo que ocurre con esto, imagínese, el hijo consentido, el hijo de la promesa, el hijo adquirido en la vejez. Dice que Sara y Abraham estuvieron dispuestos a entregarlo delante de Dios porque se estaba probando su fe en ese Dios, su fe en lo que Dios le había hablado, la fe en lo que Dios le había prometido. El pensamiento de Abraham es que si él le entregaba a Isaac, aún de donde Dios quisiera, podría levantar otro hijo. Y ya ellos eran adultos, ya estaba peor la escena antes de que Isaac naciera. Pero aún así Abraham y Sara estuvieron dispuestos, sabiendo que Dios tenía el poder, la autoridad, el control sobre todas las cosas. Y así como les había dado a este hijo llamado Isaac, si ellos se lo entregaban, Dios levantaría un hijo de donde fuera, pero lo iba a hacer. Y entonces, ¿qué manifestaron ellos? ¿O qué manifestó esta prueba? Su fe. Manifestó lo que ellos creían delante de Dios. El que lo veían a él como el Dios poderoso, el Dios que se provee. Y más adelante lo determina Abraham con Isaac. El Dios que podía hacer algo milagroso, prodigios, señales, algo maravilloso. Y el asunto para muchos de nosotros es que a veces se nos olvida lo que hemos creído de Dios. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos en un momento apretado, se nos olvida el poder de Dios. Cuando estamos en medio de la acechanza del enemigo, el enemigo detrás de nosotros queriendo dañar, destruir, el enemigo queriendo tentar, el enemigo queriendo dividir, y se nos olvida el poder de Dios. Porque ahí es donde estamos todos descontrolados, y entonces venimos y tenemos un desajuste emocional y terminamos potencializando más al diablo que lo que Dios verdaderamente creemos en él. Pero cuando usted, y esto a mí me ha ayudado mucho en muchos aspectos, cuando he estado acechado por el enemigo, cuando yo sé el poder de Dios, cuando yo sé que Cristo Jesús en la cruz del Calvario tomó el poder sobre todas las cosas, cuando yo leo Apocalipsis capítulo 5, cuando yo entiendo el poder que se le entregó a Cristo en aquella cruz, cuando yo sé todo lo que Él es, quién es Él, entonces cuando entiendo que el enemigo me está acechando, mi amado hermano, yo aprendí a no darle poder al enemigo. Porque sería creer más en el diablo que creer en Dios y en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por eso a veces el enemigo nos acecha, y espíritus de muerte, tentación, debilidad. Pero si usted tiene su fe bien puesta y usted realmente sabe quién es Dios, su poder y su autoridad, créame lo que le digo, el enemigo a usted le puede acechar, pero a través de su fe usted puede derrotar las acechanzas del enemigo. Y ahí es donde nuestra fe es que probada. Por eso, ¿cuántas veces ustedes han visto a creyentes salir huyendo y tener todo un desajuste emocional? Y perdóneme que use esta palabra, toda una telenovela en su vida, porque no saben ni controlar sus emociones ni sus pensamientos, y todo lo que ocurre a su alrededor los desajusta. Mis amados hermanos, ¿no se han puesto a pensar que eso hace parte de una prueba en nuestra fe? Si usted cree que el Señor nos puede dar dominio propio, si nos puede dar autoridad, si nuestras palabras a través de Cristo tienen
autoridad delante del enemigo en el nombre de Jesús. Si usted sabe que el Señor ganó ya una batalla o la batalla en la cruz del Calvario en contra del enemigo, si usted sabe que el Señor nos puede dar ese dominio propio aún para apartarnos del mal, para no permitir las acechanzas del diablo que siempre van a estar, entonces no pensaría que aún eso se puede convertir en una prueba de nuestra fe para ver cómo reaccionamos. Yo lo veo de esa manera. Por eso se los digo muchas veces que a veces las personas que vienen y nos dicen: pastor, en la noche vi un bulto al lado de mi cama. Mire, yo veo un bulto al lado de mi cama y le doy una patada. No salgo corriendo, porque yo sé quién es el que está a mi lado. Yo sé a quién le entregué la autoridad y el derecho legal de mi casa, de mi cuarto. Y sé que si hay un bulto que no es de Dios, no tendría que estar en ese lugar. Pero para mí, ¿qué es? Una prueba de fe. Mire, me pasó en este viaje a Chile, y no quiero darle muchos detalles, pero una de las noches tuve que dormir como en 4 lugares diferentes en este viaje. Y en uno de los lugares estaba dormido y me ocurrió algo que no me ocurría desde los 18 años. Y se lo conté a Andrea. Y es que estaba dormido y se me sentó algo aquí. ¿Sí o no? ¿Se imaginan yo qué hice? ¡Ay, Chile, no vuelvo a Chile! No. Cuando yo sentí esto, me dio hasta risa. Porque yo inmediatamente reprendí, le dije: Señor, ¿qué es esto? Y tú, si esto es una manifestación, no tienes ningún derecho legal ni autoridad en mi vida. Te vas. Y me volteé y me quedé dormido. Al otro día me puse a pensar lo que había pasado, si había sido verdad o un sueño. Pero ya le quité todo el derecho legal, porque mi fe está en Cristo Jesús, su poder, su autoridad, su control, su dominio. Y cuando mi mirada está en Él, el enemigo nos puede acechar, nos quiere dañar, ese es su oficio. Pero usted no puede empoderar al enemigo. ¿Por qué? Porque su fe está puesta en Cristo, no en el enemigo. Y entonces mi pregunta, mis amados hermanos, a través de este ejemplo, es que la ofrenda tipo Isaac prueba nuestra fe. Mi pregunta es: ¿ha sido probada tu fe? ¿En qué ha sido probada? ¿Dios te ha prometido algo en la familia o en la casa? ¿O Dios te ha prometido algo en la economía? En los que hemos venido a este país, hemos venido con 2 maletas a levantar todo un sueño. Dios nos habló de estar en este lugar, y usted levanta su mirada y todo lo que está ocurriendo es contrario a lo que Dios a ti te dijo. Eso es una prueba de fe. Porque si tú crees en lo que Dios te ha prometido, para ti, para mí, esa promesa fue hace 10, 15 años, pero para Dios fue hace 15 segundos. Para Dios no ha pasado el tiempo, Él vive en el eterno presente. Y cuando tú lo calculas en el tiempo es: ay, Dios se olvidó de mi promesa. Ay, yo ya sabía que Dios no me iba a cumplir. Ay, yo ya sabía que Dios no iba a hacer nada. Y apenas inmediatamente tú coloques tu mirada en ese no se puede, ahí es donde tu fe, que es probada. Y ahí es donde viene entonces el problema de nuestra fe delante de Dios. Usted puede venir a la iglesia, usted puede venir a un servicio, usted puede venir a adorar, usted puede venir a exaltar a Dios, pero, y aunque le parezca extraño que le diga esto, usted puede venir a la iglesia sin creer verdaderamente en Dios. Solamente porque se siente bien en la iglesia y sabemos que estamos haciendo algo bien y correcto. Y por eso venimos. Amamos al Señor, por eso venimos. Pero la pregunta es: ¿crees verdaderamente y fehacientemente en Dios? Que cuando seas probado a través de diferentes pruebas, y especialmente en situaciones adversas, dolorosas, tristes, seguirás creyendo en Dios porque tu fe está siendo probada. Ahí es donde está nuestro reto, mis amados hermanos. Y por eso esta ofrenda tipo Isaac prueba entonces nuestra fe. Por eso Isaac de 100 años tuvo a su hijo, pero este hijo que tuvo en su vejez, el cual para él representaba todo a su alrededor, al cual se le había entregado de corazón y alma, al cual le había dado todos sus últimos años, al cual le está entregando todo lo que Dios había prometido. Cuando Dios se lo pide, ¿qué hace él? Simplemente se lo entrega. ¿Por qué? Porque Abraham sabía y creía del poder de Dios, que si una vez lo había hecho, otra vez lo volvería a hacer. Y eso es lo que representa Isaac
como una prueba de nuestra fe. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces a usted Dios le ha pedido un Isaac, lo que representa una ofrenda de este tamaño? ¿Cuántas veces Dios le ha pedido a usted algo que usted ha anhelado, que usted ha luchado, que usted ha trabajado? ¿Cuántas veces Dios le ha pedido algo que Él le prometió y que simplemente le está diciendo que descanses en Él? Ahí es donde encontramos la necesidad de aprender a confiar y a depender en Dios en este tiempo. Y más que nunca lo necesitamos como iglesia. Necesitamos acercarnos a Dios y verdaderamente saber que Él tiene el poder y el control. Que usted y yo no estamos exentos de malas noticias ni de situaciones adversas. Que no estamos exentos de que ocurra algo en nuestra vida. Pero mis amados hermanos, cuando esto ocurra, créame, va a ser parte de una prueba de nuestra fe para saber verdaderamente en quién nosotros hemos creído. Y mis amados hermanos, yo creo en un Dios verdadero, poderoso, grande, misericordioso, que hace milagros y para el cual no hay nada imposible. ¿Es fácil hacerlo? No. La historia no nos relata tal vez a Isaac y a Sara emocionalmente, pero yo siento que si la historia nos pudiera relatar a estos dos personajes emocionalmente entregando a su hijo, nos relataría la historia de dos padres devastados, confrontados, enfrentados, dos padres tristes, dos padres dolidos, porque esa es nuestra naturaleza, entregando algo que amamos. Pero mis amados hermanos, ahí es donde está realmente el reto de nuestra fe. Es poder creer que si usted y yo no estamos cumpliendo las promesas que Él nos ha entregado por algún motivo, o que si en el camino hay una noticia con la cual no contábamos, que Dios sigue teniendo el control y que Dios lo hará o lo hará. Pero si Él lo prometió, Él lo hará. Y eso es lo que a usted y a mí nos debería dar descanso. Lo segundo de lo que Abraham hace con Isaac es que la ofrenda tipo Isaac, para mí, ¿sabe qué? Prueba también nuestros corazones. Nuestros corazones. Por eso en Génesis 22, versículo 9, Génesis 22, 9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y Abraham le respondió: heme aquí. Y dijo el ángel: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. ¿Y qué fue lo que hizo esta prueba en la vida de Abraham? Probó su corazón. ¿Qué tan dispuesto Abraham estaba para poder venir delante de Dios y obedecer lo que Dios le estaba pidiendo que él pudiera hacer? Y cuando Abraham está a punto de ejecutar lo que Dios le ha pedido que haga, y sabiendo que Dios iba a levantar de donde fuera un hijo para la promesa, dice que inmediatamente Dios lo detiene. Y en otras palabras, para mí es: no le hagas nada al muchacho, porque ya hemos probado tu corazón y has salido bien de la prueba. Pero ¿dónde Abraham cumplió con su propósito, hermanos? Cuando ya estaba el cuchillo en el cuello del muchacho. Significa que ya se lo había entregado, ya se había negado a él, ya lo había soltado, ya lo había dado delante de Dios. Solamente faltaba enterrar el cuchillo y sacrificarlo delante de él. Pero ¿dónde Abraham se dio cuenta que su corazón había sido probado? Cuando ya el muchacho había sido entregado y él había cumplido delante de Dios lo que Dios le había pedido. Porque ahí es donde usted y yo se nos va a probar el corazón, la sanidad de nuestro corazón. No solamente la fe, sino lo que hay en nosotros. Y cuando hablo de lo que hay en nosotros, es verdaderamente a quién le vamos a dar gloria y honra cuando Dios cumpla con nosotros sus promesas. Eso tiene que ver con el corazón. Por eso el problema de muchos no lo han entendido. Y yo lo decía el domingo: no celebres con el diablo lo que has conseguido de rodillas delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el corazón está siendo probado.
Cuando a usted Dios le da una gran bendición, cuando Dios hace un gran milagro en su vida, en su economía, en su casa, y después usted va y celebra con el diablo, ¿cómo está saliendo su corazón? Reprobado. Porque mi amado hermano, usted le está dando gloria y honra al que no se la merece. ¿Y a través de qué? De su celebración y de su comportamiento, usted está quitando a Dios de la ecuación. ¿Y qué es lo que se está probando? El corazón. Por eso cuando yo lo entiendo, todo lo que venga a mi vida, bueno y malo, yo necesito darle gracias a Dios. Por eso mi corazón se prueba o en la riqueza y la abundancia, o en la pobreza y la escasez. Ahí se prueba el corazón. O en la abundancia y en la riqueza, porque nos hace olvidar de Dios y creer que somos merecedores de eso, porque somos buenos, porque yo soy en lo máximo, porque toqué el tope del éxito. O allá en lo peor de lo peor, cuando estoy aguantando hambre y cuando me quejo de mi situación y simplemente vengo a reclamar de Dios lo que Él algún día me prometió. ¿Y dónde entonces se prueba nuestro corazón? O en la escasez y en la pobreza, o en la riqueza y en la abundancia. Porque allí o nos podemos olvidar de Dios en la abundancia, o podemos quejarnos de Dios en medio de la escasez. Pero ambos extremos prueban nuestro corazón. ¿Y qué hace esta ofrenda tipo Isaac? Abraham y Sara habían visto el milagro de la vida a través de Isaac. Todo iba viento en popa. El hijo de la promesa está creciendo. Algo sobrenatural va a ocurrir. Lo más valioso en nuestras manos. Ya somos ancianos, vamos a morir. Él va a quedar haciendo todo lo que Dios entonces nos prometió. ¿Y qué les dice Dios para poderlo probar? Lo lleva a un extremo. Todo eso que tú tienes, ese éxito que estás recibiendo a través de tu hijo, ese milagro soñado, ese propósito con él, entrégamelo porque es mío. ¿Y qué estaba haciendo Dios pidiéndole a Isaac, a Abraham? Probando su corazón, hermanos. ¿Cuántas veces Dios ha probado nuestro corazón pidiéndonos algo? Nuestro éxito, nuestro talento, nuestro don. Usted no sabe cuántas personas creyentes en este examen de la prueba del corazón pierden el examen. Yo conozco personas que han alcanzado el éxito y las riquezas, y cuando están en ellas quieren negociar con Dios. Es que yo te busco a mi manera, Señor. Es que esa es la forma en que yo quiera buscarte, Señor. Es que ahora dudo de que seas el único Dios verdadero. Y comienzan a negociar su fe con Dios. Pero ¿qué es lo que verdaderamente está ocurriendo? En la prueba de su corazón están perdiendo el examen. Porque creen que el tener éxito en este lugar es quitar a Dios de la ecuación, porque nosotros somos merecedores y porque nosotros solo lo hemos logrado, cuando es todo lo contrario. Mis amados hermanos, ahí es donde a través de esta ofrenda tipo Isaac, Dios puede probar nuestro corazón. ¿Y cuál es esta ofrenda? Puede ser algo tan valioso en nuestras manos, que Dios algún día nos lo pida. Y la pregunta es, ¿estaremos preparados? Pero mis amados hermanos, Dios no nos lo pide por mal. Dios no le pidió a Abraham su hijo amado Isaac por mal, ni para hacerles un mal. Se los pidió para ver lo que había en su corazón. Y cuando supo lo que había en su corazón, lo que menos Dios quería era hacer daño al hijo de la promesa. Antes Dios deseaba preservar al hijo de la promesa. Y a veces creemos que Dios nos pide algo es porque nos odia, porque nos detesta, porque no nos quiere. No, lo que quiere es probar nuestro corazón, porque el último punto, ¿sabe cuál es? Las pruebas de Dios en nuestra vida siempre traerán una bendición. Siempre. Génesis 22:16 dice: y dijo Dios a Abraham: por mí mismo he jurado, dice Dios, o dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, entregar a tu hijo, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
¿Sabe dónde se cumple la promesa para Abraham? Se cumple cuando Abraham obedeció. Ahí se ejecuta espiritualmente la promesa que Dios le dio. Mis amados, a veces Dios nos puede hacer promesas, pero yo he visto a tantas personas con promesas sin ser ejecutadas porque en el proceso no pudieron obedecer a Dios, se desviaron de Dios. Y lo que yo descubro a través de esto es que siempre después de una prueba, mis amados hermanos, viene una bendición, siempre y cuando la prueba haya venido de parte de Dios. Porque cuando Dios prueba o nuestro corazón o nuestra fe, hay un propósito por el cual lo está haciendo. Y cuando usted y yo salimos adelante en medio de ese propósito y nuestra fe queda establecida y aún nuestra fe queda fortalecida, y aún cuando se prueba nuestro corazón, el examen lo ganamos, entonces después de eso, ¿sabe qué viene? Ahí es donde viene el refrigerio de Dios, porque Dios lo que nos ha prometido lo establece, lo sella y se cumple. Ahí es donde muchos se pierden de las promesas, porque cuando se prueba su fe o se prueba su corazón para que la promesa se establezca, simplemente pierden el año, o dejan de creer, o se apartan, o no solamente se apartan, se desaniman, se enfrían. Otros comienzan a maldecir y a pelear en contra de Dios, se alejan de Dios. Otros se alejan de Dios porque creen que ellos solo lograron el éxito. Y entonces, ¿qué ocurrió? La promesa se frena simplemente porque la fe y el corazón no cumplieron el propósito. Pero después de toda prueba, mi amado hermano, usted lo puede descubrir en la palabra, siempre viene una bendición. Y esto fue lo que ocurrió con Abraham. Lo que Dios le había prometido, en ese momento lo estableció, y es como que dijo: así será. Como te he prometido, así será, porque tu corazón y tu fe ha sido probada y has pasado el examen. Y a partir de hoy se establece lo que yo te prometí. Y ahí es donde la importancia de la prueba de nuestra fe para cada uno de nosotros. Le pregunto, ¿ha probado Dios su fe en los últimos tiempos? ¿Ha probado Dios su fe pidiéndole una ofrenda o sacrificio como lo hizo con Abraham, con su hijo amado, lo que más Abraham anhelaba, amaba, deseaba? Porque yo quiero que se lleve esto en su corazón. No es por mal lo que Dios lo esté haciendo. Lo que Dios está haciendo es probando nuestra fe y probando nuestro corazón. Pero una vez usted y yo ganemos ese examen, la promesa se establece y la promesa se cumple. Porque lo único que Dios deseaba no era robar nuestra promesa, era probar nuestro corazón y nuestra fe para saber que la promesa estaba en buenas manos y que esa promesa iba a ser realmente de bendición, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones. Y ese es el ejemplo que Abraham nos da. Mi amado hermano y hermana, a veces hay momentos difíciles en nuestra vida, hay retos grandes, hay noticias que no esperábamos, noticias buenas, noticias malas, hay adversidades con las cuales no contábamos. Pero nunca piense que es Dios tratando de desquitarse con usted. Simplemente son pruebas que Dios trae a nuestra vida para afirmar nuestra fe, para afirmar nuestro corazón y para poder entregar su bendición en nuestras manos. ¿Sabe por qué? Porque entonces quedarán en muy buenas manos y Él cumplirá el propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Si puede pararse, párese por favor ahí donde está. Si puede inclinar su rostro. Piense por un momento qué prueba en su fe usted ha tenido en el último tiempo. Que en esta noche y a través de cada enseñanza a partir de hoy no se las pierda. Conéctese en las mañanas con nosotros en la oración. No se pierda ninguna de las enseñanzas que vamos a tener a partir de este tiempo relacionadas con el poder de nuestra fe. Pero hoy, mi amado hermano y hermana, si piense tal vez en aquellas circunstancias, situaciones, en aquellas peticiones que Dios le ha hecho, donde ha podido probar tu fe. Aquellas cosas inesperadas, aquel suceso, aquella noticia, aquella enfermedad, aquella muerte,
donde Dios ha aprobado tu fe. Pero mi amado hermano y hermana, si esta enseñanza queda en tu corazón, Dios ha aprobado tu corazón, Dios ha aprobado tu fe, pero mi amado hermano y hermana, vendrá una bendición que se establece a través de Dios y sus promesas para cada uno de nosotros. Y eso es lo que esperamos en Él. No permitas que el enemigo te aparte de lo que Dios te ha prometido. No permitas que el enemigo ni te desanime, ni el enemigo te mienta queriendo quitar a Dios de la ecuación, de lo que tú y yo hemos creído, de ese Dios poderoso, lleno de misericordia, de bondad, de aquel Dios en el cual hemos creído que no hay nada imposible, aquel Dios que ha tomado el lugar, el poder, el control sobre toda su creación. Jesucristo es su nombre. Y si tú y yo hemos creído en ese nombre, mi amado hermano y hermana, que hoy por lo que estés viviendo o por lo que vayas a atravesar, nunca, nunca, nunca te apartes de Él, porque Él será la respuesta en ese momento. Y mis amados, que si algo en tu vida o en mi vida está ocurriendo donde Dios está colocando a prueba nuestra fe, que tú y yo podamos seguir adelante, pasar la prueba y esperar el resultado de la promesa. Así es que levanta tus manos, y mientras las levantas, que en esta noche pienses en la forma en que Dios ha podido probar tu fe en este tiempo, pero que hoy descanses, porque Dios tiene el control y tiene la autoridad, en el nombre de Cristo Jesús.